La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la FIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy contaremos con la presencia del químico farmacéutico Matías Ignacio Allendez Ramírez. Él está en Chile. Ignacio, bienvenido, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias también a la Delegación de México por esta oportunidad. La verdad es que estoy muy contento de poder participar con ustedes y poder contarles un poco de mi experiencia, ¿cierto?, en lo que me dedico actualmente. Y qué bueno que podamos realizar estos lazos internacionales acompañándonos entre farmacéuticos. Gracias. Pues empezamos. Platícanos sobre tu formación académica y posteriormente pues, sobre tu formación profesional y todo lo que estás trabajando en estos momentos. Bueno, yo soy químico farmacéutico egresado de la Universidad de Chile. Posteriormente realicé diplomados en la misma casa de estudio relacionado a lo que es la equivalencia terapéutica hace un par de años, y luego relacionado a lo que es la farmacia asistencial, que es lo que conocemos acá en Chile como la farmacia hospitalaria. Y digamos, del minuto de que yo ya egresé de la facultad, empecé a desarrollarme en el área hospitalaria, principalmente en el área ambulatoria, y empecé a generar un interés en particular por un programa que en Chile se conoce como el programa Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, donde principalmente se trabaja en un equipo multidisciplinario en el cual se da asistencia, ¿cierto?, a las personas con cáncer terminal, ¿verdad?, sin resolución quirúrgica ni terapéutica, y se abordan, ¿cierto?, distintos síntomas y distintas condiciones que tienen estos pacientes. Y de ahí despertó un interés, al menos en mi parte, de irme desarrollando lo que es el dolor, la analgesia, cuidados paliativos, dolor crónico. Y mis primeros 3 años fueron en un hospital de mediana complejidad, donde conocí este programa, y ya los últimos 3 años de mi carrera profesional me desempeño en un hospital de alta complejidad, que es el Hospital Clínico San Borja Riarán, en el cual me desempeño en el área ambulatoria igualmente, y ahí estoy dividido en dos programas. Uno que es el programa de atención a pacientes VIH, y por otro lado tengo unas horas asignadas al programa de la unidad de dolor crónico no oncológico, donde es el principal área de interés y donde nuestro objetivo, ¿cierto?, es trabajar con equipos multidisciplinarios. Principalmente actualmente estoy con mucho lo que son los fisiatras, que conozco si en México se llamarán también los fisioterapeutas, Sí. con kinesiología, terapeuta ocupacional, y lo que nosotros hacemos, abordamos integralmente el manejo del dolor crónico. Un poco un resumen de mi formación y en lo que estoy actualmente ahora. Entonces, ahorita estás enfocado hacia ese tipo de pacientes para sus dolores, tanto pacientes con cáncer, HIV y otras enfermedades que tienen. ¿Qué otras enfermedades se incluyen ahí? Bueno, la verdad es que dentro de mis labores actualmente, en lo que es VIH, ¿verdad?, la mayoría son pacientes jóvenes y que existen múltiples comorbilidades como la ya clásica, ¿cierto?, hipertensión, diabetes, pero también ellos están con una carga bastante emocional, como por ejemplo depresión, ¿cierto? Recordemos que esta patología aún sigue siendo una patología muy prevalente, donde hay una alta tasa de discriminación, ¿cierto? Eso ha costado también manejar, y estos pacientes también tienen esa carga, por una parte en el programa VIH. Pero por la otra parte, ¿cierto?, en el programa de dolor crónico, ahí nos enfrentamos ya a una población un poco más envejecida, ¿cierto?, donde tenemos distintas patologías y donde nos enfrentamos ya a mayor polifarmacia, por ejemplo, hasta 5 patologías o más distintas en un adulto mayor, ¿cierto?, sumado a su dolencia de dolor crónico. Por lo tanto, en general, el manejar estos pacientes se hace bastante complejo. Y considerando en Chile, por ejemplo, la prevalencia de dolor crónico es de un 32%. Además, está asociada a una alta discapacidad, alrededor de un 21%, por lo tanto lo hace una patología bastante compleja y que requiere, ¿cierto?, de esfuerzos de autoridades, políticas públicas, para poder abordarla de una mejor manera. Y desde el punto de vista del farmacéutico, ¿por qué uno se desempeña en esa unidad? La verdad es que Lo que el te iba a farmacéutico... preguntar, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, la verdad es que, como le mencionaba al principio, mi interés siempre fue por los cuidados paliativos, por esas cosas de la vida, ¿cierto?
se obtuvo esta oportunidad de poder trabajar en un equipo de dolor crónico no oncológico. Pero finalmente uno ha dado cuenta que el dolor es el dolor y debemos tratarlo como tal, da lo mismo la persona, ¿cierto? Obviamente va a tener distintas matices, pero debemos abordarlo siempre multidisciplinariamente, integralmente. Y bueno, llegué a esta unidad que se estaba formando en este hospital, con personal muy motivado, muy joven, y queríamos darle una solución real a este problema que hoy en día está, como se dice acá, no tiene, está como al vuelo, no está estructurado. Y es así como llego a esta unidad y el principal rol, ¿cierto?, que realizamos los farmacéuticos, ¿cierto?, obviamente va a tener que ver todo lo que tenga relación a los medicamentos. Y en este grupo de personas, principalmente, si bien los medicamentos no son uno de los pilares fundamentales para el tratamiento multimodal del dolor crónico, es un pilar que hay que saber utilizar. Y muchas veces nos pasa, me imagino que lo han visto y en otras patologías, que las personas dan toda su energía al medicamento. Entonces dejan muchas veces de lado otras cosas que son muy importantes. En el caso de nosotros, la terapia física, la terapia con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales es elemental. Entonces, cuando se le pone toda la energía al medicamento y no estamos viendo resultados por distintas razones, es ahí donde nosotros vamos a intervenir, ¿cierto? Principalmente educando, desmitificando muchas veces mitos, ¿verdad? En relación a la analgesia, en relación a los opioides principalmente, ya que son uno de los medicamentos que se utilizan en este grupo de personas. Y en Chile todavía estamos aprendiendo, ¿cierto? En cómo realizar un adecuado uso racional de estos medicamentos. Ya que, si bien nosotros partimos este programa, ahí me voy a salir un poco de lo que es dolor crónico, de cuidados paliativos ya desde el año 94, en general quedó esa sensación en la población de que el utilizar opioides, como por ejemplo el tramadol o derivados de morfina, están asociados a estas personas, a las personas con cáncer terminal, a las personas que van a fallecer. Por lo tanto, cuando una persona tiene dolor crónico y se le indica estos medicamentos, muchas veces no siguen tratamiento, esa adherencia que nosotros tanto buscamos, no la logramos que se realice, principalmente porque ellos piensan que en su calidad de vida está más deteriorada o que van a morir pronto, y la verdad es que uno tiene una labor muy fuerte de educar, ¿cierto?, a la población. Sumado, como le mencionaba antes, que son personas principalmente adultas mayores, aunque también tenemos una población, ¿cierto?, activa laboralmente, y ahí en ese escenario es donde nosotros nos enfrentamos a nuestro objetivo comunidad es mejorar la funcionalidad. Y es por eso que tenemos que realizar un tratamiento adecuado que se acorde a las necesidades de la persona, ¿cierto?, que le permitan hacer sus cosas, ¿verdad? Y es ahí donde vemos las interacciones de medicamentos, ¿cierto?, cuando utilizan analgesia, cuando utilizan algunos medicamentos coadyuvantes, ¿cierto?, que ambos deprimen el sistema nervioso central y hay más somnolencia, etcétera. Es ahí donde nosotros como farmacéuticos tenemos que hacer un buen análisis, un análisis correcto de las interacciones de estos medicamentos, hacer el seguimiento, que es muy importante, ¿cierto? Cuando se indican medicamentos, sobre todo si van a ser personas que van a iniciar un nuevo medicamento, es muy importante el seguimiento. Antes, yo tengo la fortuna de poder estar en una atención ambulatoria en un box, ¿cierto?, donde se podía citar a los pacientes, era anti-COVID, anti-pandemia. Hoy en día hemos tenido que migrar, ¿cierto?, a las plataformas a distancia, como esta ocasión, y el teléfono, ¿cierto?, si bien no es una herramienta tal vez la más adecuada, nos ha permitido al menos mantener estas relaciones vía telefónica con nuestro usuario, nuestras personas, y ir comentándonos cómo se van sintiendo, uno tiene un checklist, ¿cierto?, de efectos secundarios clásicos, donde podemos ir determinando si los tratamientos están siendo seguros, están siendo efectivos y estamos obteniendo, ¿cierto?, relativamente una adherencia, ya que es bastante difícil estimar. Entonces, el trabajar con los pacientes, ahorita están a distancia, ¿cómo vieron ellos ese cambio? Porque por el tipo de pacientes como que se sienten apapachados, estar yendo y que los estén viendo personalmente. Entonces, ya estar dentro de una pantalla como que anímicamente
no sé si les dio un bajón ahí. Bueno, eso lo que dice usted es muy importante, porque la verdad es que este grupo de pacientes en particular, menos en dolor crónico, son pacientes bastante lábiles, ¿ya? Imagínese cualquier persona sufriendo años con una patología dolorosa. O sea, son pacientes que están frágiles, ¿verdad? Fragmentados. Entonces, y ya estaban acostumbrados a una rutina de controles físicos, de contacto, ¿verdad? Que lamentablemente por pandemia esto fue muy repentino y obviamente en un inicio se limitaron estos controles y cuando se empezaron a retomar ya había ciertos videollamadas o telefónicas. La verdad es que en un principio no eran, es una percepción ya personal, ¿verdad? Eh, lo que nos dábamos cuenta era que no se lograba el mismo impacto, ¿ya? Muchas veces influyó también en la esfera de la salud mental de los pacientes, ¿cierto? Porque también se sentían angustiados de que no lo iba a poder ver el médico, el especialista, que muchos se sentían angustiados porque no iban a tener sus medicamentos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que uno un poco, esta utilización de llamados telefónicos, atención a distancia, nos permitió, como se dice, tratar de calmarlo, pero, eh, pero no es la herramienta o no es lo ideal, lo idóneo, ¿cierto? Pero también tenemos que considerar el contexto en el que estamos. Y es por eso que uno también de mis temas de interés, como lo vio en ese congreso, es el tema de la humanización. Creo Sí, que es muy importante, ¿cierto?, los avances tecnológicos, es muy importante los recursos físicos, que contemos con los recursos mínimos adecuados, es muy importante los avances terapéuticos también, ¿cierto?, nuevos medicamentos más efectivos, más seguros, más precisos, pero por otro lado, vamos avanzando muy rápido, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como esta tecnolatría, ¿verdad? ujú, Pero por otro lado, la parte humana se va quedando. O muchas veces el día a día, es cierto, este movimiento rápido que estamos hoy en día, no nos permite muchas veces tomar un descanso, un respiro y preocuparnos no solo del monitor, del parámetro clínico, ¿cierto? Sino que preocuparnos de la persona que está ahí. Y es por eso que nosotros tratamos de dar, al menos en esta unidad, esa sensación de acogimiento real, ¿verdad? También debemos considerar, también el contexto COVID, ¿verdad? Puso a prueba muchas de estas cosas, pero aún así se hicieron alternativas y se hicieron esfuerzos y se hicieron acciones, ¿cierto? Que permitían mantener esta humanización con la persona, ¿verdad? Es decir, este proyecto UCI, ¿verdad? Nació en España. También mantener la dignidad, ¿cierto? De la persona que hoy en día, yo creo que en el mundo tal vez hemos perdido un poco ese norte por distintos factores. Y es ahí donde siempre que me preguntan por qué trabajo, por qué te gusta el dolor, ¿cierto? La verdad es que hoy día ya una patología muy compleja de abordar, muy compleja, pero por otro lado es una patología que cuando uno logra, ¿cierto?, generar un mínimo de beneficio en la persona, son muy agradecidas, porque es algo que claramente nadie quisiera tener dolor. no, pues sí, definitivamente, por eso la mayoría, pues cualquier síntoma, y luego te tomas algún medicamento o algún tecito, alguna cosa, ¿no? Para aliviar y disminuir ese dolor. En el caso de lo que tú estás hablando y que me gustó haciendo referencia para los participantes que no saben, Matías estuvo participando en un curso que dio la Sociedad Chilena de Medicina Interna. Muy buena exposición, sobre todo por lo que hablo ahorita de la humanización y esa empatía que haces con el paciente. Algo que nosotros tratamos de manejar y decirle a las nuevas generaciones, pues que obviamente ese paciente podemos ser nuestra familia o podemos ser nosotros. Entonces, obviamente, dice, ¿no? Hay que tratar como te gustaría que te trataran y más cuando estás sintiendo un dolor que a veces sabes que ya no va a haber más allá, pero que si te tratan bien, te sientes a gusto, alegre y eso te va aumentando una calidad de vida que de por sí ya está demeritada, ¿no? Matías, en el caso voy a hablar un poquito del área de farmacia, ustedes como farmacéuticos ahí en Chile, porque pues aquí todavía andamos en eso, se está haciendo más la profesionalización, pero por lo que dices tú, o sea, en cada área ya están conformados como farmacéutico. Tú llegas ahí y un equipo y el farmacéutico es ya parte esencial de un equipo de salud. Sí, bueno, la verdad es que
acá en Chile se conoce lo que es la farmacia clínica, ¿cierto? Es la Ujú, parte donde se trata directamente con el paciente. En Chile hay muy buenos farmacéuticos clínicos donde se ha desarrollado bastante la parte de medicina UCI, ¿cierto? De medicina intensiva. Hay ujú. bastantes buenos expositores, buenos colegas, ¿cierto? Eh, como usted dice, ya se han ido ganando, ¿cierto? Un cupo donde tienen una labor bastante específica, ¿cierto? Que genera un gran aporte, ya sea para el beneficio del paciente, de la unidad, de los hospitales donde trabajan principalmente, muchas veces relacionados con el uso racional de antimicrobianos, ¿verdad? O droga pasoactiva, dependiendo de la unidad donde trabajen. Yo estoy tratando de generar o de instaurar un poco eh, la parte más clínica ambulatoria, por así decirlo, la atención farmacéutica del paciente ambulatorio crónico, si le quisiéramos poner algún nombre, ¿verdad? Que muchas veces ellos son los que eh, cuesta esta adherencia y y que el día de mañana probablemente por su no adherencia van a recaer en esta unidad de verdad crítica. Ahora, en relación a que esté estructurado, aún no está tan estructurado, ¿cierto?, esa figura, y esto es como nos vamos haciendo camino al andar. La verdad es que yo en particular he tenido suerte y he logrado trabajar con equipos que están acostumbrados a trabajar multidisciplinariamente, que conocen el trabajo farmacéutico, y eso también facilita, ¿cierto?, la incorporación de nosotros mismos, porque muchas veces pasa que o hacemos un trabajo minucioso, pero como silente, ¿verdad? Ujú. Y donde constantemente debemos estar tratando de validarnos, de demostrar cosas, y muchas veces, por temas de recursos principalmente, ¿cierto? Eh, no se da la necesidad o la importancia que el farmacéutico le da al valor agregado, ¿cierto?, a su actividad. Entonces, hay distintas instancias, al menos acá en Chile, de poder participar en equipos de trabajo ya conformados. Y como le digo, uno, en la medida que se enfrenta, porque son realidades distintas, Ujú. va a requerir de herramientas o de implementos que van a ser particular para el área donde uno se desempeñe. La región geográfica también influye mucho, ¿verdad? Chile es un país muy largo, entonces tenemos diferencias, ¿cierto?, de norte a sur, pero la verdad es que siempre tratamos de trabajar en donde estemos con bastante cariño, con bastante amor a la profesión, así que eh, estamos trabajando para que se vayan estructurando, ¿cierto?, poder eh, profesionalizar también estas instancias del farmacéutico clínico y, y la verdad es que yo estoy contento de haber escogido esta profesión totalmente. No, y de hecho se nota. Y, y pues sí, es algo que yo creo que todos manejamos, ¿no? Tu trabajo es el que habla por ti y como farmacéuticos esa pasión que se le imprime y lo que están tú innovando, tu equipo ahí para este tipo de pacientes paliativos. El involucrarte, voy a volver un poquito ¿Mm? con los pacientes, hablamos cómo ellos se sienten, pero tú estarte involucrando emocionalmente con pacientes que los ves, no sé, cada cierto tiempo, que ya los conoces con su nombre, que ya sabes exactamente qué medicamento, ya sabes, es más, que no se lo va a tomar porque sabes que es una persona que te dice que sí, pero a Sí. la hora va a llegar a su casa y no lo va a hacer, que los vas conociendo y que a veces son como, vamos a decirlo, se te hacen parte de tu familia. Ese sentimiento o esa emoción, que cómo te afecta, obviamente, porque llega un día en que ya no lo ves. ¿Cómo manejas esa carga Bueno, de hecho, emocional? en cuidados paliativos, cuando comencé, ¿cierto? Mis inicios, y comencé en la unidad, yo no conocía nada del programa de cuidados paliativos. Me egresé, titulé y empecé a trabajar. Y me Ujú. empecé a enfrentar, ¿cierto?, a la patología del cáncer, ¿cierto? Que ya muy pocos hablan de ella, nosotros mismos, ¿cierto? Nos creemos un poco que no, eso no nos pasa a nosotros, pero la verdad es que muchas veces está más cerca de lo que creemos. Y me pasó con un paciente, ¿cierto? Eh, que es don Manuel, nunca lo voy a olvidar. Y él tenía un carcinoma retroauricular bastante severo, muy avanzado, y fue un paciente de bastante desafío, donde uno se hace va enganchando, ¿cierto?, con ello. Ujú. En general, para mí se me hizo muy difícil porque recién egresado uno la verdad es que tiene poco conocimiento, entonces uno va aprendiendo. En ese momento tuve un equipo bastante
que me enseñó bastante, ¿cierto? En el cual íbamos en conjunto, ¿cierto? Médico, la triada médico, enfermera, farmacéutico, íbamos en conjunto a ver a este paciente y hasta que luego de un arduo trabajo logramos dar con el tratamiento adecuado y él estuvo en cama, su periodo desde que ingresó a la unidad hasta que falleció fueron 3 meses y durante 2 meses nos costó manejar el dolor, pero el último mes lo logramos y nos sentimos muy contentos y la verdad es que, bueno, cuando falleció yo no pude, perdí todo el profesionalismo porque uno se hace, emociona, y la verdad es que con la familia, ¿cierto? Uno comparte ya con la familia, con la señora, los hijos en ese entonces, y no pude no emocionarme cuando falleció. Entonces, y claro, ese fue mi primer caso, entonces fue muy impactante que lo recuerdo hasta el día de hoy, que me ha servido mucho. Ya uno con el tiempo, ¿cierto? Va adquiriendo no cierta frialdad, sino que va comprendiendo ciertos procesos. Y con la ayuda del equipo también interna, ¿cierto? La ayuda del mismo psicólogo del equipo, los terapeutas del equipo, se van haciendo, ¿cierto? Jornadas de reflexión interna, lo que se conoce también como el síndrome de burnout, ¿verdad? Se van haciendo actividades donde uno puede expresar sus emociones y ya con los pacientes uno va adquiriendo técnicas. Yo creo que estas son técnicas y habilidades de comunicación principalmente que uno va adquiriendo que permiten, ¿cierto?, generar estos lazos un poco más allá de la profesión, pero por otro lado va comprendiendo, ¿cierto?, el fin, ¿no? Uno no pierde el foco, que, o sea, partiendo de la base que todos vamos a morir algún día, ¿verdad? Pero nadie quiere pensarlo, nadie quiere, como que uno asume que vive solamente, ¿verdad? Pero en ese programa en particular se da esa magia de empezar a comprender eso, y eso ayuda bastante porque es para el día a día. Uno lo vive después con sus familiares, ¿cierto? Lamentablemente con amigos, conocidos, y que también va generando una especie son técnicas y habilidades, como le digo. Probablemente el día de mañana me voy a enfrentar a alguna muerte de un ser querido y no voy a saber nada de aplicar esas técnicas, porque, ¿cierto? Pero, pero tratamos de mantener esa cercanía, ¿cierto? Ese trato digno, pero por otro lado también ya empecé con el trato profesional y comprendiendo, ¿verdad?, el contexto. Creo que esas cosas, como usted dice, la práctica nos va ayudando bastante y el mismo equipo clínico. Pues qué bueno que si es que solamente con el día a día vas aprendiendo y como bien dices, no es que te hagas frío, sino simplemente vas aceptando ciertas situaciones y a veces si entra mucho en lo emocional no puedes aportar lo que deberías aportar, ¿no? O como decimos, no vas a ayudar tanto como debería de ser. Dentro de lo que manejan del tratamiento paliativo, ¿es pura alópata o tienen algún otro tipo de alternativas? Mira, actualmente voy a hablar un poco de lo que es el programa, porque yo me desempeño hoy en día en lo que es dolor crónico, pero en lo que es el programa de cuidados paliativos, si bien tiene un grupo farmacológico, ¿verdad?, bastante bien distribuido, aún tiene ciertas falencias, pero está bien potente. No tan solo es la parte alópata o la parte de medicamentos, sino que también se incluye, ¿cierto?, la terapia psicológica es muy importante en el tratamiento paliativo y también la terapia que tienen que ver con los trabajadores sociales, concordando que el paciente paliativo tiene muchas necesidades y muchas veces esas necesidades se extraen, ¿cierto? O van más allá que su propia enfermedad. Son necesidades de familiares, muchas veces necesidades económicas, sociales, ¿cierto? Se preocupan más, empiezan a preocuparse más ellos de su familia, de qué va a pasar con esto otro. Y eso es lo que los angustia, más que su propia patología. Entonces, la verdad es que sí, el tratamiento es multidisciplinario, principalmente muy fuerte lo que es cuidados paliativos con eh, psicología y con terapia social. En dolor crónico, por ejemplo, que es un similar, solo que la patología no es terminal, digamos, si lo llevamos a plazo, a número. Pero también son pacientes que requieren como le decía, los medicamentos en dolor crónico es un pilar, un 25%, pero el potente, ¿cierto?, se lo lleva a lo que es la terapia física. Entonces ahí sí o sí el tratamiento es multimodal. Kinesiología, terapia ocupacional, psicología, asistente social. También en algunos casos se hacen estas terapias, por ejemplo, como mindfulness, o los que tienen la posibilidad de hacer yoga o acupuntura, ¿cierto? Tratamos de
si está el recurso disponible, validado, estudiado, usarlo, ¿cierto? Musicoterapia, arteterapia también se ha desarrollado bastante bien en ambos programas y la verdad es que se obtienen resultados, ¿cierto? Donde acá no nos vamos cerrando a nada, porque muchas veces recordemos que la medicina no es absoluta. Sí. Oye, y maneja mucho lo que estoy mencionando, la integración de los familiares, ¿no? Entran en el rubro ese de la artoterapia, algo así estaba viendo, a ver, ¿cómo lo hacen? O sea, en general, bueno, eso es parte incluso de lo que es el proyecto de humanización, ¿cierto? De donde la triada acá es equipo de salud, paciente y familia, ¿cierto? En cuidados, en ambos programas se da, ya que, bueno, cuidados paliativos, obviamente, una persona terminal, donde siempre va a estar su cuidador, donde muchas veces su cuidador es un familiar directo o a veces no. Pero la integración de ellos, la verdad es que aporta mucho. Muchas veces nos hemos dado cuenta que los familiares realizan procedimientos mucho más minuciosos y mucho más adecuados que los mismos, a veces el mismo personal de salud. Será porque como se ven como algo que es nuevo, lo hacen con mucho cuidado, son muy meticulosos, eso es lo que quiero decir, y Sí, lo sí, hacen sí. muy bien. Entonces, involucrarlos a ellos es algo elemental, ¿cierto? Para obtener buenos resultados. Muchas veces nos ha pasado también que no hay mucha red de apoyo y ahí siempre se complejiza el escenario, pero la integración es básico, o sea, es algo que parte desde, al menos cuidados paliativos, de cuando trabajaba en este primer equipo, era el familiar o los familiares, el grupo tenía que estar bien definido, porque era un acompañamiento continuo. Y en dolor crónico también, considerando que la mayoría son adultos mayores, ¿cierto? Muchas veces acompañados de sus parejas o de sus hijos, pero también muchas veces solos. Y es ahí donde, por ejemplo, las actividades del asistente social son muy importantes. Sí, pues, y aparte que ellos se sienten, ¿cómo se puede decir? Como útiles, ¿no? O decir que ayudé a mi paciente y que reciben esa capacitación, como están mencionando, de que son más meticulosos porque a veces dicen, no le quiero hacer daño, no lo quiero, entonces sí, llevan, me ha tocado, te digo, no trabajamos eso del paliativo, pero me ha tocado gente que llevan hasta una libretita y me dicen, Sí, lo acaban de poner y se movió y ya sudó y le acabo de, ay, bien curiosos, entonces lo ves y dices, sí me está sí, poniendo. exactamente así. Sí, entonces eso es súper bueno porque uno también genera ellos son parte ya del equipo Sí. para su paciente y es bueno involucrarlos, se hacen partícipes y eso es bueno porque ayudan en la adherencia, bueno, en el caso de nosotros, ¿verdad? Si hay algún efecto adverso son rápidos de comunicarlo o van al día con su retiro de medicamentos, la verdad es que es bastante positivo, ¿cierto? Tener un aliado como en la estrategia del contexto de la patología, así que es totalmente, siempre va a ser necesario. Pues Matías, este es un tema interesante que realmente no habíamos tocado y es un placer que tú nos estés indicando todo esto y que el farmacéutico es otra rama más dentro de lo que es la farmacia clínica, pues el tipo de pacientes, ¿no? Que a veces los tenemos, no sé si olvidados, segregados, pero sabemos que todo lo que se le pueda ayudar, pues obviamente le va a ayudar, valga la redundancia, le va a ayudar, ¿no? ¿Algún comentario final y algo que me gustaría que retomas, que a mí me gustó mucho de tu plática, es de la humanización, tanto para los colegas como para todos aquellos que están ahorita, médicos, enfermeras, que están en primera línea en esta pandemia que ya tenemos como un año? Y el término, y te lo voy a dejar que lo digas tú, de eso de que los llaman héroes, que me gustó cómo finalizaste, me gustaría que nos lo compartieras. Bueno, la verdad es que voy a hablar sobre el tema de términos héroes. La verdad es que, como lo mencioné en la presentación, creo que no es lo más adecuado, ya que si bien el personal de salud está haciendo una labor muy, muy, muy importante, muchas veces eso nos separa un poco de justamente lo que queremos hacer, es humanizarnos. Entonces, muchas veces el llamar héroes al personal de salud nos generan un peldaño por sobre las demás personas, y eso también va generando una sensación de fortalecimiento, ¿verdad? Donde vamos enmascarando el desgaste ya del año,
todo lo que es la carga emocional que ha llevado el personal de salud, sobre todo los que están en urgencias, los que están en UCIs, y, eh, y, y un poco enmascara esta necesidad, ¿cierto?, continua de personal, de infraestructura. Por lo tanto, romantizamos un poco este campo de batalla, que por otro lado, a veces también llevar muchos ejemplos a lo que es el nivel de guerra, a las patologías, yo no lo comparto mucho, o llamar a los pacientes luchadores, la verdad que tampoco lo comparto porque nadie quiere luchar, nadie quiere estar enfermo, entonces no es por lo menos mi línea de seguimiento, pero es en relación a esa expresión. Por lo tanto, yo el mensaje final a los equipos, a ustedes en México, que también han tenido altos casos, ¿verdad? Es a no perder el norte del sentido de que sabemos que ya llevamos prácticamente un año. Yo creo que, al igual que en la mayoría de todos los países, debemos estar ya con recursos escasos desde el punto de vista emocional, físico, ¿cierto? El personal está muy agotado y seguimos en esta misma rueda que a parecer va girando, girando y no vemos un freno. Eh, siempre no pierdan esa capacidad, esa condición humana que tienen, porque muchas veces las personas los van a recordar, los van a recordar por esa conexión que generaron con ellos estando hospitalizados más que porque le ajustaron bien la bomba, probablemente. Es súper importante, ¿no? Es clave, pero por otro lado, ellos requieren de otras necesidades y esas necesidades son humanas, ¿cierto? Y que estando cansados, estando estresados, ¿cierto? Muchas veces agobiados, es difícil de hacerlo. Pero comenzando este año 2021, esperemos que con un pensamiento, ¿cierto?, positivo hacia esa pandemia, ¿verdad? Con la llegada de las vacunas, ¿cierto? Haciendo un llamado también a vacunarse. Si bien esto va a ser paulatino, todavía estamos todavía como se dice, en el centro del huracán, pero yo al menos partí este año con una sensación de que vamos por un buen camino. Entonces, hacerle un llamado a agradecerle a todo el personal de salud y esto es súper importante, para mí el personal de salud parte desde el portero del hospital. Muy importante agradecerle, aprovechando este espacio, aquí Sí, me sí. va a salir un poco del tema farmacéutico, pero No, sí, desde el adelante. portero, desde la gente que hace el aseo, que para mí merece todos los resguardos y los respetos, la gente de los auxiliares, ¿cierto? Los técnicos, los bodegueros, los enfermeros, los médicos, los farmacéuticos, los psicólogos, asistentes sociales, todos, o sea, todos los que son parte de cualquier centro de salud, ya no son todos los hospitales, consultorios, como le llamamos acá, las farmacias comunitarias, son todos llamados tienen su cuota de participación, y se le agradece, al menos lo agradezco siempre, y esperemos que vamos con bastante buena energía para este año, pero no flaquecer y no dejar de lado nunca, nunca, ¿cierto? El dejar de tratar a una persona como persona. Gracias, muy, muy bellas palabras. Matías, pues a nombre de la OFIL Delegación México, te agradecemos este tiempo que nos brindaste para esta entrevista y esperamos obviamente contar con alguna nueva participación o hacer algunas convenios, conferencias. Realmente, pues Encantado, ningún problema. agradecidos y pues obviamente me despido de los colegas. Yo soy la doctora Silvia Salas. Un abrazo. Y ahora estamos así como farmacéuticos forever. Gracias, Matías. Muchas gracias, un abrazo también desde acá, Matías, desde Chile, así que un abrazo para todos. Hasta luego. Que estén muy Bye. bien, chao, chao. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.